Sí, déjalo. Sí, sí. Ese déjamelo ahora. Sí, lo necesita. Sí, ya lo pasé. Sí, sí, sí. Sí, sí, así. Buenos días. Retomamos la audiencia. Le pido, señor secretario, si me puede informar la situación de los testigos convocados para el día de la fecha. Buenos días, señor presidente. Los testigos que esperan en el Consejo, en el Cuerpo Médico Forense en la Ciudad de Buenos Aires son los doctores Coenda, Dario y Ravioli, en tanto que el doctor Rosada, que va a declarar en esta sala, está a la espera de que nosotros telefónicamente nos comuniquemos por él para hacerlo comparecer. Por otro lado, informo que el testigo Manuel Rivera falleció el 4 del 11 del 2011 y voy a proceder a dar lectura al informe que elaboró el juez federal a cargo del juzgado número 2 en relación a las placas radiográficas que fueron solicitadas. Certifico que en el día de la fecha, siendo las 10 horas, el doctor Gustavo Villanueva, titular del Juego Federal número 2 de Neuquén, junto con quien suscribe, se constituyó en el despacho de la doctora Aide Fariña, jefa del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la provincia de Neuquén, quien informó que las placas radiográficas que se extraen al realizarse las autopsias no son remitidas junto al protocolo de autopsia, sino que permanecen a resguardo en ese organismo, salvo que desde el juzgado interviniente sean requeridas.
del legajo obrante en el cuerpo médico forense relacionado al caso que nos ocupa, el cual fue compulsado por su señoría junto con la doctora Fariña, no luce que hayan sido requeridas esas radiografías, por lo que las mismas habrían permanecido en poder de ese cuerpo médico forense. No obstante ello, la doctora Fariña también informó que el lugar de resguardo de esas placas sufrió sendas inundaciones a causa de intensas lluvias en febrero del 2014 y septiembre del 2016, lo que provocó la pérdida de gran cantidad de documentación, entre la que se encontraba la totalidad de las placas fotográficas tomadas en las autopsias que se realizaron en el año 2008, entre otras. Finalmente, resulta de relevancia destacar que de la copia de la historia clínica de Argentino Peroso Iturri, que fue entregada al legajo aludido, surge que a fojas 12 y 14, que en oportunidad de encontrarse detenido en la unidad 6 de Rawson, del Servicio Penitenciario Federal, se le realizaron a nombrado radiografías de tórax, pudiendo tratarse esas placas de las recepcionadas en ese tribunal en fecha 30 del 4 del 2008, y no las extraídas al momento de la autopsia. Además de ello, surge de ese legajo que el organismo provincial recibió la historia clínica de Peroso Iturri el día 9 del 4 del 2008, proveniente de la entonces Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal, y que en la misma jornada la remitió en devolución junto con placas radiográficas que serían las que fueron tomadas en Rawson y no al momento de la autopsia, de acuerdo a lo dicho más arriba en relación a las radiografías permanecían a resguardo del cuerpo médico forense. Es todo cuanto tengo que informar a su señoría, Secretaría, 14 de noviembre del 2008, firmado Javier Ernesto Cerletti, secretario. Gracias. Advierto la ausencia de uno de los imputados, doctor. ¿Tiene algo para informar? El señor Sepúlveda, que es defendido del doctor Baccaro. El doctor Baccaro manifestó que va a representarlos hasta que pueda comparecer. Yo me comuniqué telefónicamente con él. Él venía por la ruta 7, aparentemente hay un problema que se ha hundido parte de la ruta y está en la congestión esa del tránsito. Me Perfecto, dijo que apenas pudiera pasar, llegaba. Ningún inconveniente, usted no tiene ningún problema. No tengo Perfecto. Si las otras partes no tienen inconvenientes, yo lo represento. No, perfecto. Yo ya hablé con él, él está conforme con eso. Perfecto, muchas gracias. Doctor Baccaro, por favor, cerca del micrófono, porque si no, Sí. no se toma el audio. Perfecto. ¿Alguna cosa? Sí, doctor, lo escucho, perdón. Gracias, señor presidente. No, quería, antes de comenzar con los testigos, quería solicitar al tribunal si autoriza la participación del doctor Basilio desde la sala del cuerpo médico forense para que pueda también presenciar y estar presente mientras se realiza la televideoconferencia. De parte del tribunal no hay problema. ¿Alguna oposición de las partes, de las defensas? Doctor, ningún problema, por supuesto. Gracias. Sí, doctor, ningún problema. Sí, doctor Palazani. Le informo también, doctor, que en el día de ayer he recibido a mi casilla de mail una presentación audiovisual, un PowerPoint, de uno de los peritos que va a declarar hoy, el doctor Cohen, que va a utilizar desde allá, pero nosotros vamos a poder ver desde aquí también para seguirlo con más claridad. Así que yo ya lo he acompañado a la mesa técnica para que lo proyecte en los monitores. Son las fotos de la autopsia que todos conocemos, pero con una presentación realizada por el doctor Cohen. Eso le quería informar. Sí, doctor. ¿Algún inconveniente de parte de las defensas? Creo que es algo práctico y nos va a ayudar a todos. En Buenos Aires me escuchan. Buenos días, Marcelo Grosso es mi nombre, presidente del Tribunal Oral Federal de Neuquén. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor Nicolás? Le habla, soy responsable de sistemas, lo escucho perfecto y acá ya está presente gente de la Procuración y los peritos están abajo. Cuando ustedes nos digan, los hacemos subir de a uno. Las dos personas que están allí con usted son de la Procuración Penitenciaria. Sí, el doctor Basilio tengo el gusto. ¿Y la doctora? Beatriz Pugliese. Mi nombre es Beatriz Pugliese, soy asesora de Dirección Legal y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria. Buenos días. Buen día, doctora. Bueno, encantado. Vamos a hacer pasar primero al doctor Cohen. Bueno. Puede ser que ingrese el doctor Cohen. Perfecto. Ismael. Gracias. Bárbaro, lo voy a buscar. No la había visto. No la había reconocido a la doctora Pugliese. Ah.
Pido disculpas nuevamente por la demora en el inicio de la audiencia, otra vez es responsabilidad mía. Temas funcionales en Carlos H. Rodríguez me llevaron a retrasarme. ¿Sí? Gracias. Les informo que, antes que ingrese el doctor Cohen, que la audiencia del día 26 de noviembre la vamos a tener que desarrollar en la sede de Carlos H. porque este salón está ocupado. Así que ya los notifico que el 26 de noviembre, que a las 9 de la mañana es el comienzo de la audiencia, se va a llevar a cabo en Carlos H. Rodríguez 46, primer piso, la sede del tribunal. Sí, doctor. La oportunidad para adelantarle que el 26 de noviembre estoy convocado a una reunión obligatoria en Buenos Aires, con lo cual me va a reemplazar la doctora Irastorza para ese día. He hablado ya con mis defendidos y no hay ningún inconveniente. No, perfecto, si no tienen inconveniente sus defendidos, doctor, nosotros mucho menos. Doctor Cohen, ¿me escucha? Buenos días. Le escucho perfectamente, doctor. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Marcelo Grosso es mi nombre, estoy presidiendo aquí el tribunal en esta causa en la que usted ha sido citado a declarar como testigo, una causa en la que se investiga la muerte de un interno en la ex unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal. Tengo que hacerle saber, doctor, que se encuentra usted obligado a decir la verdad de lo que sepa y se le pregunte, y que de no hacerlo así puede ser pasible de las penalidades previstas en el artículo 275 del Código Penal, que por una obligación legal que tengo que proceder a la lectura de ese artículo para que usted tome conocimiento. Dice el artículo 275 que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. ¿Ha comprendido, doctor, que debe declarar diciendo la verdad? Sí, lo he comprendido, señor presidente. Con esta advertencia le consulto, le tomo formal juramento, preguntándole si de acuerdo a sus creencias usted jura o promete decir verdad de lo que sepa y se le pregunte. Lo juro. Si es tan amable, tome asiento, por favor, doctor, póngase cómodo. Y le voy a pedir que hablemos siempre cerca del micrófono para que lo podamos escuchar. Correcto. Y usted nos escuche perfectamente desde allá. La misma recomendación le voy a hacer a los abogados aquí para que nos podamos escuchar. Doctor, le voy a consultar sobre sus datos personales en primer lugar. Si es tan amable y me dice su nombre completo, por favor. Roberto Víctor Cohen, C-O-H-E-N. Roberto Víctor Cohen. Su número de DNI, por favor. DNI 16.037.535. Es de ocupación, es de profesión médico, ¿sí? De profesión médico. Estado civil, doctor. Casado. ¿Es vecino de allí, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí, he nacido en la ciudad de Buenos Aires y es donde vivo. ¿Fecha de nacimiento, doctor? 14 de diciembre de 1962. Perfecto, doctor. Lo voy a consultar seguidamente sobre lo que denominamos generales de la ley, es decir, nos interesa saber si usted con alguna de las personas imputadas en esta causa o con la víctima tiene algún tipo de vínculo que le impida a usted declarar con libertad, ya sea de amistad, de enemistad, familiar, etcétera. Yo le voy a dar el nombre de las personas involucradas y usted me contestará, doctor. Los imputados son
Carlos Roberto Vergara, Orlando Horacio John, Ángel Pablo Muñiz, Javier Élix Pelliza, Pablo David Sepúlveda, José Lorenzo Retamal, Juan Carlos Heredia, José Walter Quintana, Miguel Ángel Carrilao, Daniel Ulises Romero, Daniel Ricardo Güenul, Héctor Oscar Ledesma, José Roberto Sosa, Mario Humberto Leiría y Gabriel Eduardo Grobli, mientras que la víctima de este hecho era el señor Argentino Peloso Iturri. ¿Tiene con alguno de ellos alguno de los vínculos que yo le indiqué? No, señor presidente, no tengo vínculo con ninguno de ellos. No hay inconveniente para que declare libremente, doctor. Ningún inconveniente. Perfecto, muchísimas gracias. Por último, le hago saber, usted fue citado a esta audiencia a pedido de las partes que intervienen en este juicio. Aquí en la sala de audiencia, yo no sé qué visión tiene usted, seguramente me debe estar viendo a mí, pero aquí en la sala de audiencias se encuentran por las partes acusadoras el Ministerio Público Fiscal y la querella que está representada por la Procuración Penitenciaria de la Nación. También se encuentran 6 abogados que ejercen la defensa de los imputados que yo les mencioné, quienes son los que lo van a interrogar a ustedes. Todos ellos lo van a interrogar a usted respecto a lo que a ellos consideren que es de su interés. Yo le voy a pedir, doctor, que tenga la amabilidad de responderle lo que ellos les pregunten. Si hay algo que usted no sabe o no recuerda, sencillamente nos lo dice. Y tengo entendido, doctor, que usted ha remitido una Power, ¿no, doctor? Sí, al Ministerio Fiscal para poder exhibir aquí unas fotografías que usted son las que usted va a estar viendo en esa dependencia. ¿Esto es así? Sí, yo aquí no las tengo en visión directa porque no tenemos computadora. Bien. La he remitido para que ustedes puedan verla. Si ese PowerPoint sale filmado, yo también puedo desde aquí hacerles alguna apreciación. Perfecto, cómo no, doctor. Bueno, yo le voy a dar la palabra entonces en primer lugar a la querella. El doctor Borda de la Procuración Penitenciaria va a comenzar con el interrogatorio, doctor. Adelante, Muy doctor. bien. Gracias, señor presidente. A su disposición. Buen día, doctor Cohen. Doctor Buenos Cohen, días. usted es médico, le contestó al presidente, pero yo le pido que me aclare cuál es su especialidad. Sí. Yo tengo 30 años de médico, soy especialista en clínica médica y medicina legal. Trabajo en el cuerpo médico forense desde hace 23 años, donde ejerzo la tanatología. Soy médico del Departamento de Tanatología del Centro de Asistencia Judicial Federal, que depende de la Corte Suprema de Justicia. Durante mis 30 años de médico, además de ser médico clínico, médico legista, tanatólogo, me especializo en emergentología y trauma, y esas son mis especialidades al día de hoy. ¿Antecedentes académicos, artículos escritos? Sí, bueno, yo puedo decirle que durante mis 23 años en la morgue judicial, al día de ayer, que fue el último día en que he estado en turno en la morgue judicial, he realizado 16.382 autopsias y he participado en más de 50.000 autopsias en el país y en el extranjero. Soy médico de hospital público del gobierno de la ciudad. Durante 30 años he pasado por los cargos de ayudante de guardia, especialista clínico en la guardia, jefe de unidad de guardia, y me dedico a la emergentología fuera de mi actividad médico-legal, llegando a ser director médico del SAME, el Sistema de Atención Médico de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires. Todo esto hace el bagaje de mis antecedentes laborales, que los complemento con los académicos. Soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, adscripto a la misma, a la Cátedra de Medicina Legal, y soy profesor en distintas universidades privadas, por ejemplo, la Universidad Católica, la Universidad del Instituto Universitario CEMIC, la Universidad Favaloro, la Universidad Católica de Salta, varias de ellas siempre ejerciendo las funciones de docente en medicina legal, en clínica médica, emergentología y trauma. ¿Usted integró la unidad médica presidencial en algún momento? Sí, la unidad médica presidencial, que fue formada en el año 1999, fui uno de los médicos que creó
la unidad médica presidencial y he tenido el honor de asistir a los últimos 8 presidentes en forma activa hasta el año 2005. Luego, por reglamento del Cuerpo Médico Forense, no podía continuar con un cargo en el Poder Ejecutivo y otro en el Judicial, así que quedé solamente como médico consultor en la unidad médica presidencial, sin recibir remuneración alguna, pero sí lo hice activamente entre el año 1999 y 2005 como especialista en trauma y emergentología. Gracias. Doctor Cohen, ahora le voy a preguntar sobre el trabajo que usted le tocó realizar en este caso, en el caso que nos ocupa. Antes de entrar en los detalles de su trabajo y, bueno, y en la exposición con el PowerPoint que usted preparó, lo que le quiero preguntar en primer lugar es si nos puede resumidamente, digo, a título introductorio de lo que usted después nos va a preguntar y nos va a explicar y le vamos a preguntar, ¿qué hizo en este caso? ¿Con quién lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? Es decir, ¿qué insumos utilizó? ¿Qué documentación analizó? Digo, como introducción, ¿no? Correcto. Correcto. Recibimos en el año 2014 un pedido de actuación del Departamento de Tanatología en relación a una persona fallecida en la provincia de Neuquén en el año 2008, donde, teniendo en cuenta los elementos remitidos de la causa de interés tanatológico, pudiéramos expedirnos respecto de las causales y mecanismos de muerte de quien en vida fuera Argentino Pelosi Iturri. Para ello, estuve junto al doctor Julio Alberto Ravioli, quien fuera designado por la Procuración Penitenciaria, en mi caso como tanatólogo del Cuerpo Médico Forense, y luego hará el análisis de exámenes complementarios la jefa del laboratorio de histopatología de la morgue judicial, la doctora Adriana Dadario. Hemos tenido a la vista, en esa oportunidad, una autopsia practicada el día 9 de abril del año 2008 por la doctora Mariela Kugler, exámenes complementarios, toxicológicos e histopatológicos, realizados respectivamente por la doctora Rubio y el doctor Scuteri. Hemos tenido vistas fotográficas de autopsia y declaraciones testimoniales de participantes en la causa, las cuales resultaron de interés las producidas por médicos, teniéndose en cuenta entre ellos a la doctora Safino del Hospital Cedrón, al doctor Rivera, jefe del Departamento de Urgencias, al doctor Heredia, director médico del penal donde se encontraba alojado el señor Pelosi Iturri. Con todo ello, hemos realizado un análisis de las mismas a fin de concluir las causales y mecanismos de fallecimiento. Los elementos principales que tuvimos en cuenta fueron la autopsia, los exámenes complementarios tóxico-histopatológico y las vistas fotográficas. Está bien. Antes de pasar al detalle de su trabajo, le quiero hacer algunas preguntas que están vinculadas con, digamos, la regla de su profesión, las reglas del arte de la medicina legal. Por favor. Doctor Cohen, a su entender, ¿qué características o requisitos debe cumplir una autopsia? Bien. Para quien practica la autopsia, el médico autopsiante, tanatólogo o abductor, autopsia significa ver con los propios ojos. Y lo que debe hacer es describir todo lo que está viendo. Esa descripción tiene pasos a seguir. Las autopsias deben ser ordenadas, completas, sistemáticas e ilustradas. ¿Qué significa? Ordenadas. Se sigue un orden de externo a interno y de cabeza hacia los pies. Sistemáticas. Todas las autopsias se realizan de la misma forma. Completas. Una autopsia, aunque yo tenga clara la causal de fallecimiento, no debe excluir la posibilidad de otras instancias, por lo cual deben ser investigadas. E ilustrada. La ilustración significa la toma de fotografías, filmaciones, radiografías, con el fin de cumplir con estos 4 pasos. Estas son las características que toda autopsia debería tener. Doctor Cohen, según el análisis que usted hizo de la autopsia que se realizó en este caso, por parte de la doctora Kugler, a su entender, ¿esa autopsia cumple con estas
características que usted señaló, ordenada, completa, sistemática e ilustrada? No, las cumple parcialmente, porque la autopsia, si bien es ordenada, está ilustrada mediante fotografías y ha seguido una sistemática. Esa sistemática ha sido incompleta, sobre todo teniendo en cuenta las características del individuo que ha fallecido. Debemos aclarar que se trata de una persona que se encontraba detenida en un penal y que está incluida dentro de lo que se llama la muerte en custodia. La muerte en custodia tiene una sistemática particular de estudio desde hace por lo menos 27 años, que está plasmada en protocolos internacionales. El protocolo que se sigue internacionalmente para las muertes en custodias es el llamado protocolo de Minnesota, donde allí lo que hacemos es seguir un lineamiento para evitar olvidarnos circunstancias de interés o para no reforzar actitudes o circunstancias que no sean de interés a la causa. Lo que hemos visto con la lectura y el seguimiento de la autopsia que practicó la doctora Kugler, que adolece justamente de que la misma no es completa. Hay elementos que no han sido tenidos en cuenta, que hubieran resultado de interés para poder concluir en las causales y mecanismos de muerte, tales como un mejor estudio del cráneo, un estudio del cuello que no ha sido realizado, un estudio radiográfico que desconocemos si el mismo fue hecho porque no ha sido incluido en el expediente, el estudio de las ropas del fallecido, y ya después cosas muy puntuales, como ser en un individuo que si presenta lesiones, las lesiones externas, si las mismas tienen una representación intracorporal, la descripción de las mismas. La descripción intracorporal de las lesiones externas no ha sido plasmada en el estudio de autopsia. Y todo esto hace que la misma resulte justamente en la falta, justamente o en ese adolecimiento de no ser completa. Doctor Cohen, usted mencionó el protocolo de Minnesota para los casos de muerte bajo custodia. ¿Usted conoce el protocolo de Estambul? Sí. El protocolo de Estambul no lo solemos utilizar los tanatólogos, porque justamente el protocolo de Estambul se refiere a personas con vida que han sido víctimas o presumiblemente víctimas de torturas, vejámenes, traumatismos en situaciones no aclaradas o ilícitas. Los tanatólogos, quienes estudiamos la muerte, nos basamos en casos de muertes en custodia en el protocolo de Minnesota. Pero sí, conozco el protocolo de Estambul, ambos protocolos internacionalmente aceptados por Naciones Unidas. Nuestro país adhiere a ambos protocolos. Yo he tenido la oportunidad de perfeccionarme en ambos protocolos cuando fui enviado por nuestro gobierno a Colombia, donde he trabajado en la morgue judicial de Bogotá. Así que conozco muy bien el protocolo. En dicha oportunidad yo fui en el año 1999 a la morgue de Bogotá a trabajar justamente en la morgue, perfeccionándome en técnicas que después fueron traídas a nuestro país. Está claro. Así. Concretamente, doctor Cohen, le pregunto, desde su experiencia como médico forense y desde la perspectiva de estos protocolos internacionales, concretamente, ¿usted considera adecuado que una autopsia de una persona muerta bajo custodia de una agencia penitenciaria, se realice en presencia de personal penitenciario? ¿Es esa práctica adecuada? Lo que dice el Código de Procedimiento Penal es que la autopsia la pueden presenciar personal médico o su señoría, el juez a cargo. Si ese personal penitenciario es un perito de parte médico designado, sí puede presenciarlo. Si no es personal médico, no. Estaríamos cometiendo una falta grave porque no puede ser presenciada por nadie de una fuerza de seguridad que no haya sido designado como perito de parte médico. Está bien. Doctor Cohen, bueno, ahora me gustaría pasar a, el análisis, en principio, de la lesionología que ustedes hubieran verificado a través de la foto. Si ustedes tienen un PowerPoint y con la autorización del tribunal, podemos empezar con las fotos que ustedes habrían seleccionado y les hacemos preguntas en base a esas fotografías. No sé si está de acuerdo y el tribunal autoriza.
Sí, de parte del tribunal no hay problema. No hay ninguna objeción. Sí, Sí, doctor, adelante. yo no lo tengo aquí conmigo, pero yo puedo aclararles qué criterio hemos tomado para seleccionar esas fotografías. La ilustración de la autopsia lo que muestra es el criterio lesionológico. Se han fotografiado todas las lesiones o la mayoría de las lesiones que presentó el fallecido, fundamentalmente la lesionología externa. Y lo que hemos hecho es ordenarlas de forma tal de que esa lesionología pueda ser agrupada en lesiones de cabeza y cuello, lesiones del tórax, lesiones del abdomen y lesiones de los miembros. En todas esas fotografías, lo que va a poder observar el tribunal es el tipo de lesiones y su ubicación, que lo único que hemos hecho fue resaltarlas con un círculo interrumpido de color negro para que puedan ubicarlas. Las mismas, esas lesiones son excoriaciones, equimosis, hematomas, algunas de reciente producción y otras de antigua producción ya en vías de resolución. Desde el punto de vista interno, van a ver que hay lesiones que se observan en las fotografías, pero que no han sido descritas en el protocolo de autopsia, y hay lesiones externas que podrían tener una representación intracorporal que no han sido fotografiadas. El ejemplo de ello lo vamos a tener en el cuello o en la cabeza, donde lesiones externas que son observadas no tienen su correlato interno fotográfico. Igualmente ocurre a nivel torácico y abdominal, donde a nivel torácico se observa infiltración hemorrágica de los planos musculares del tórax, a predominio del lado derecho, coincidentes con lesiones externas, pero que no han sido informadas, descriptas en el estudio de autopsia. Y en abdomen ocurre lo mismo, sobre todo en el flanco izquierdo abdominal y en la raíz del muslo izquierdo, donde hay una lesión muy característica equimótica que podrán ver en las fotografías, compatible con una equimosis de tipo figurada, que puede ser el producto de una patada o de un pisotón que no ha sido descripta. No sé si quieren proyectarlas para hacerme la consulta de alguna de ellas en particular. Sí, esa era la idea, doctor Cohen, pero mi pregunta es, ¿usted tiene posibilidad de ver las diapositivas para que le podamos hacer... ¿Habrá alguna posibilidad que usted las pueda ver? No tengo computadora aquí donde estamos, estamos solamente con la pantalla. Allí las estoy viendo, si ustedes las proyectan allí y escuchan mi voz, yo puedo hablar de cada una de ellas o responder a las preguntas que usted considere, doctor. Perfecto. Por mi parte está bien, digamos. Me interesa que usted vea lo que estamos viendo todos. Bueno, entonces usted empieza... Sí, lo estoy viendo. No sé cuál es la primera... usted dijo que empezaba por lesiones externas, no sé cuál es. Cráneo y cuello, bueno. Cráneo y cuello. Bien, aquí lo que se está remarcando fundamentalmente en el fallecido es que hay salida de sangre por los orificios nasales, que está descrito por la doctora Kugler en la autopsia como sangre por orificios nasales. Ahora, cuando la doctora describe la vía aérea superior y la vía digestiva, dice que no tienen alteraciones, con lo cual debemos asumir que la salida de sangre por orificios nasales tiene su origen en la vía aérea superior, allí, en la nariz. Si hubiéramos tenido una placa radiográfica del cráneo y fundamentalmente de la cara, podríamos establecer si hay fractura de algún hueso en esa zona, huesos propios de la nariz, tabique nasal, que sean el origen de ese sangrado. No caben dudas que ese sangrado puede tener origen en una lesión de tipo traumática, por el mecanismo de golpe o choque con o contra una superficie dura y roma. Doctor, una pregunta previa. Esta es la primera imagen. Para ubicarnos, esa primera imagen, ¿usted tiene el número de la foto? El número de la foto, según el CD, el orden del CD con el que cuenta el tribunal. Lo que van a ver ustedes a la derecha, arriba, van a ver que está el número de fotografía tomado como está en el expediente. Yo ese número no lo puedo ver porque justo en ese sector sale la pantalla donde salgo yo. ¿Es la foto número 3? Sí. Foto número 3 también, perdón, porque acá la veo con... Perdón, gracias. Sí, yo no puedo ver el número aquí porque hay una pantalla que me lo cubre. Pero ustedes van a ver
Un problema mío. El número 3, está claro. A ver, perfecto. Fotografía número 0003. Así está determinada en el expediente y así estuvo determinada cuando se nos remitió en un disco compacto. Perfecto, solo para ubicar a las partes y al tribunal. Un segundito, doctor. Correcto. Un segundito, doctor Cohen, por favor. Me parece, Sí, cómo no. Me parece adecuado utilizar la misma metodología que utilizamos con el tema de las fotografías en la audiencia anterior, de agotar el interrogatorio sobre cada fotografía por cada una de las partes a los fines de no tener que devolver. Así que desde ya les dejo aclarado que cuando usted termine la pregunta sobre esa foto, continuamos con los que quieran hacer más preguntas. Muy bien, a disposición entonces. Sí, ahí le va a consultar el doctor Palazani, el fiscal, doctor Cohen. ¿Cómo no? Buen día, doctor Cohen. Buenos días, doctor. Respecto de esta foto que nos está mostrando, yo quiero preguntarle si, según su experiencia, digamos, esa sangre que se ve ahí, o la hemorragia que vemos ahí, pudo haber sido producida por maniobras de resucitación en el hospital. Correcto. Una de las posibilidades es que la salida de sangre, tanto por boca y nariz, sean la expresión final justamente de maniobras de reanimación. Pero para ello, esas maniobras de reanimación que producen la salida de sangre hacen que la misma provenga desde la zona pulmonar. O sea que lo mismo debería verse en la vía aérea inferior, llámese laringe y tráquea, y la doctora Kugler describe que no hay sangre allí. Por eso nosotros descartamos que la misma provenga de maniobras de reanimación. O sea, son propias de un hecho que se produce en la vía aérea superior a nivel de la nariz y fosas nasales. Bien, y disculpe por ahí la ignorancia, pero una persona intubada, la intubación se hace, corríjame, por boca, no por nariz, ¿o hay algún tipo de intervención en la nariz? Correcto, no. La intubación, en el caso que nos ocupa, de acuerdo a lo que describe el doctor Heredia, lo que describe la doctora Zafino, es que el paciente es intubado y llega intubado por vía orotraqueal, o sea, por boca. Al intubar por boca, yo llego a una estructura anatómica que se llama glotis, que es un espacio que divide la vía digestiva de la vía aérea. El tubo endotraqueal ocluye la vía aérea y de haber líquidos pulmonares o sangrado, ese sangrado sale por el tubo endotraqueal. Si hubiera sido intubado por vía nasotraqueal, lo hubieran escrito de esa forma y en ningún lado encontramos constancias que la intubación para que provoque sangrado por nariz haya sido realizada por vía nasotraqueal. La intubación ha sido orotraqueal, o sea, por boca directamente a la tráquea. Bien, gracias, doctor. Sí, doctor Cohen, de vuelta, Borda. Yo quiero hacer alguna pregunta más sobre esta foto antes de pasar a otra diapositiva. Entonces, sí, ¿cómo no? Usted señaló que la hemorragia que se ve en la foto podría tener un origen traumático. La precisión que yo le pido es la siguiente. ¿Puede tener esa hemorragia un origen traumático, es decir, en un golpe, a pesar de que no se verifique un hematoma o una contusión en la zona? ¿Es eso posible? Sí, claro, no podemos descartarlo. Nos sería de mucha utilidad tener una placa radiográfica para ver si hay una lesión ósea, pero no necesariamente toda lesionología externa tiene expresión interna y viceversa. Yo puedo tener lesiones internas sin expresión externa. No necesariamente tengo que tener una lesión en piel para que internamente se produzca una lesión de la mucosa, del hueso o de un músculo y produzca un sangrado. Así que no puedo descartarlo como de origen traumático interno. ¿Pudo haber sido producido por un golpe directo en la zona entonces esa hemorragia? Es posible, no puedo descartarlo. Y una última cuestión sobre este tema entonces. A su entender, ¿esa hemorragia fue descrita y analizada correctamente en la autopsia de la doctora Kugler? Es decir, ¿se determinó y se analizó su origen, sus causas correctamente? Se determinó que salía sangre por nariz, pero no se determinó su origen, solamente que salía sangre por nariz.
Está bien. ¿Se debió haber O sea determinado? que es incompleto. ¿Se debió haber hecho algo más de lo que se hizo? Esa es la pregunta, a su entender. Sí, por ejemplo, una placa radiográfica, una rinoscopía para ver si se veía una lesión de la mucosa, la descripción de los huesos nasales para ver si se los toca fracturados. No hay ninguna descripción ósea a nivel de cráneo y cara, con lo cual no puedo afirmar en forma fehaciente que esto haya sido estudiado correctamente. Sí, doctor Cohen, de nuevo de la Fiscalía. Le quiero hacer dos consultas. Por más que no tengamos las placas radiográficas, digo, la placa material original, en la autopsia debió haber habido un capítulo descriptivo respecto de lo que se pudo haber observado o no en esas radiografías. Si se hubieran tomado placas radiográficas, alguien debe informarlas. O las informa un radiólogo o las informa el mismo médico que realiza la autopsia. Es de buena práctica, se supone que las vistas radiográficas, las placas radiográficas se toman previas a la realización de la autopsia. Nosotros lo que solemos hacer es fotografiarlas, las placas radiográficas, porque a veces resulta engorroso el tamaño de las mismas para que se desplacen junto al expediente. Nosotros no hemos recibido ni las placas, ni el informe de las mismas, ni vistas fotográficas que se hayan tomado de las placas. Así que si fueron tomadas placas radiográficas, lo desconozco. No, y le Esto hace pregunto, que el estudio sea incompleto. bien, y le pregunto, pero ¿debió haber habido alguna referencia en el protocolo de la autopsia que tenemos todos, y usted seguramente leyó? ¿Debió haber habido alguna referencia ahí? Porque al Sí, menos... correcto. Lo mínimo debería haber figurado al finalizar la autopsia es que, junto a los exámenes que se solicitan, toxicológico y histopatológico, se han tomado tal número de placas radiográficas, tal número de fotografías. Eso no consta en la autopsia. Bien, y la otra pregunta que tenía relación con lo que usted le contestaba al doctor Borda, respecto a esta situación de equimosis o quimosis en la nariz. Hay una pregunta también de duda del ego que yo tengo, y es si existe una evolución, digamos, post-mortem en los procesos de extravasación que generan cambios en la coloración, digamos, de la piel. Quiero, para decirlo claro, después de la muerte, si hay un golpe, ¿hay una evolución de ese color del hematoma que se pueda observar? Comprendo su pregunta, doctor. Bueno, debo aclararle que los muertos no evolucionan. Una vez que se produce la muerte, se detienen todos los procesos vitales. Por eso la definición de muerte es el cese total e irreversible de las funciones cardíaca, respiratoria y neurológica. ¿Qué es lo que ocurre? Toda lesión producida en vida, mientras exista vida, tiene una evolución. Para el caso de lesiones equimóticas, excoriativas, esa evolución fue muy bien descrita por nuestro maestro, el doctor Osvaldo Raffo, que es lo que se llama la evolución cromática de las lesiones, con las distintas coloraciones que se producen en vida, que pasan del violeta al azul, del azul al verde, del verde al amarillo, con las variaciones de tonalidades, azul violácea, azul verdosa, verde amarillenta, marronada, rojiza. Una vez producida la muerte, las lesiones no evolucionan en su color. Lo que puede ocurrir es que el paso de los días haga que lesiones que no se observan en una primera instancia puedan hacerse más manifiestas con el correr de los primeros días. Pero no es por evolución, sino que es por manifestación justamente de los procesos de derrame sanguíneo, de los fenómenos de fijación de lesiones, de los fenómenos de transformación cadavérica. Pero no existe una evolución post-mortem de las lesiones. Por mi parte, con esta foto, con esta diapositiva no tengo más preguntas. No Sí. sé si alguien... Si me permiten, le voy a explicar al doctor Cohen esto. Desde ya les digo, hay una autorización
general para hacer preguntas, pero le voy a explicar al doctor Cohen para que no se pierda. Doctor Cohen, como Sí. acá son muchos los profesionales que están actuando, yo he decidido que por cada foto, cada uno de los profesionales le pueda hacer las preguntas respecto de esa foto antes de avanzar a la siguiente, para evitar después tener que volver. Correcto. De manera tal que usted va a escuchar, Correcto. usted va a escuchar que le hacen preguntas diferentes profesionales. Desde ya le aclaro que son todos los que intervienen en el juicio y están autorizados por el tribunal a hacerle las preguntas del caso, ¿sí? Doctor, le aclaro para agilizar un poquito el interrogatorio y para que usted entienda cómo nos vamos a manejar. ¿Me ha comprendido? Correcto, estoy a disposición de todos los profesionales, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Buenos días, doctor Pedro Pugliese, por la Defensa Oficial. Buenos días, doctor. Le hago una consulta. Usted refiere que se deberían haber sacado placas. Mi pregunta es, si se hubiesen sacado placas y quien hizo la autopsia no determinó ninguna lesión, ¿se debería haber informado específicamente que no se detecta ninguna lesión en la nariz por las placas? Exactamente. En este caso, los datos negativos resultan positivos. O sea, yo tomo una placa radiográfica en busca, por lo menos, en un privado de libertad, de 2 elementos. Fracturas, sean nuevas o viejas, y elementos metálicos de, hallazgo reciente o antiguo. La presencia o ausencia tienen tanto valor que justamente el informar, si se observa o no se observan, orientan a quien está haciendo el análisis posterior de las causales de fallecimiento. Bien. En caso de que no se observe ninguna lesión en ninguna de las placas, ¿se tiene que informar específicamente no hay lesiones en tal falange, en la cabeza, en cada parte? Exactamente, resulta de buena práctica informar. Se realizaron tal número de placas radiográficas, no observando lesiones traumáticas, producto de fracturas nuevas o antiguas, en ninguna de las mismas. O no observando u observando elementos de densidad metálica en tal región o ningún elemento de densidad metálica. No hemos encontrado en el análisis de la autopsia que esto haya sido informado. Bien, gracias por esto. Buen día, doctor. Juan Manuel Coto, yo también soy uno Buen de día. los defensores. Le quería hacer una consulta en relación a esto que le consultó el doctor Pugliese. ¿Usted tiene conocimiento si, no por el protocolo de autopsia, pero por alguna otra forma, si la doctora Kugler obtuvo radiografías de la autopsia? No, de todos los elementos que nos remitieron, en ninguno de ellos figura ninguna consideración a que se hayan tomado placas radiográficas. Por eso yo aclaro que de haber sido tomadas, no hemos tomado contacto con las mismas. Le hago una consulta. ¿Usted tuvo a su disposición el acta de autopsia que se elaboró? Si lo recuerdo. El acta de autopsia, o sea, el protocolo de autopsia. No, el acta de autopsia, ¿Protocolo? un acta donde se dejó constancia del acto que se estaba llevando a cabo. No lo he tenido. No. Señor presidente, advierto una contradicción entre el informe que brindó por escrito y esta afirmación. ¿Tiene abierto el micrófono, doctor? Porque no... Sí, creo que el doctor me Sí, el doctor lo escucha, pero yo no, por eso. Ahí está. Un poquito más fuerte hablando. Advierto una contradicción entre esta afirmación que me acaba de realizar y su informe. Entonces, me gustaría, no sé si leerle el informe, cómo sería la metodología o hacerle saber. ¿Alguna objeción? No. Y yo, sino que se le puede exhibir directamente el acta de la autopsia, que quizás... Sí, No, en no. realidad es porque yo quiero conocer si él tenía esa información. Entre el informe que el Claro. doctor había hecho y lo que está diciendo ahora. Exactamente. No tiene nada que ver. Acá No se lo escucha. A fojas 2402, anteriormente en la foja 2401, los doctores Cohen y Ravioli dicen antecedentes de Bueno, auto... un segundito. Antes de ir a la contradicción, se lo explico al doctor Cohen. Doctor, acá uno de los abogados advierte que entre lo que usted está declarando en este momento y lo que habría dicho en un informe presentado en esta causa, habría alguna contradicción. Yo le voy a permitir al doctor que le lea la parte del informe que a él le resulta de interés para que usted a ver si nos puede aclarar esa posible contradicción. Ahora sí, doctor. Sí, cómo no. Una aclaración previa. Doctor, ¿usted tiene su informe a mano? ¿El informe que usted No tiene? lo tengo aquí. No lo tiene. Bueno, yo le voy a dar lectura. Usted en ese informe, en la página 3, pone antecedentes de autos de interés médico legal.
describe una Sí. serie y en la página siguiente, que es la página 4 de 25 de ese informe, pone Fojas 39, acta de autopsia de Argentino Pelosi Turri. Sí, ¿A qué refería? Usted no sé si recuerda esto, pero ¿a qué refería con esto acta de autopsia? Porque usted me dijo que no la tuvo a su disposición. debe haber una hoja que diría acta de autopsia. Estamos hablando del año 2014. Está bien. No sé dónde está la contradicción. En que usted me dijo que no la había tenido a su disposición. Pero Eso- estamos hablando de placas radiográficas y ahora me habla de un acta de autopsia. Yo la pregunta No sé cuál es la relación. A ver, espere, que yo le hago las preguntas a usted. Discúlpeme, A no ver. quiero ser maleducado. ¿Usted ha visto alguna vez fuera de estas actas de autopsia que se llevan a cabo? No le entiendo lo que me... ¿Usted sabe a que ver, es un acláreme, acta... doctor. Yo le hago una pregunta. ¿Usted sabe que es un acta de autopsia? Un acta de autopsia es dejar plasmado quiénes estuvieron presentes en la autopsia y lo que se ha realizado. Bueno, Eso es lo que yo entiendo por acta de autopsia. está bien. Se deja constancia en Que es las distinto al actas- protocolo de autopsia. Exactamente. ¿Se deja constancia en las actas de autopsia de las que usted haya participado de la extracción de radiografías? No, No. en el protocolo. En el acta de autopsia se pone quiénes estuvieron presentes y si están de acuerdo con la técnica de autopsia realizada. El acta de autopsia es justamente para ello, para determinar quiénes estuvieron presentes y si ha habido discrepancias o no. El acta de autopsia, por ejemplo, de Santiago Maldonado, donde hubo 55 peritos presentes, fueron firmadas por todos para decir que estuvieron de acuerdo o no. Pero todo lo que se llevó como ejercicio de autopsia, como estudios de autopsia, figuran en el protocolo, no en el acta. Y le hago una consulta, pero referido al acta, yo tengo la distinción clara y usted la ha explicado. Referido al acta, ¿quién realiza esa acta de autopsia? En el común de los casos... Los participantes, en general, el médico a cargo de la autopsia, con los peritos que intervengan. Está bien. ¿En alguna oportunidad que usted haya participado lo ha realizado la persona? ¿Esta acta se realiza por la persona que tiene a cargo la instrucción de la causa? No, normalmente nosotros aquí, en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, el acta de autopsia la practica el personal médico que interviene en la autopsia, porque es un acto médico. Bueno, le agradezco, doctor. Por favor. Doctor Bacaro. Bueno, continuamos. Sí, doctor, por favor. ¿Qué tal? Buen día, doctor. Nicolás García le habla, yo soy Buen día. defensor federal. Le hago una pregunta. En esa fotografía que usted recién nos ha detallado, esa fotografía, en su experiencia, ¿es típica de una persona que ha sido sometida a una golpiza continua? No, por una fotografía yo no le puedo decir eso, doctor. Lo que sí puedo decirle es que es una persona que tiene un sangrado por nariz que puede tener origen en un traumatismo. Pero no puedo hablar de continuidad, no puedo hablar de si fue por un golpe, cuántos golpes han sido. Por la vista fotográfica no puedo solo decir eso. Pero usted, esta fotografía puede ser compatible con, para poner un ejemplo, 10 golpes directos no. a la cara. 10 golpes directos, no lo puedo decir eso, doctor. Puedo decirle que tiene un mecanismo de producción con un golpe o choque que puede ser uno o más de uno, pero por la fotografía no puedo afirmar si ha sido uno más de uno, reiteradamente. O sea, necesitaría ver las radiografías para eso. No, son dos cosas distintas. La radiografía me daría el origen del sangrado. Y el sangrado tiene una causa de producción y un mecanismo productor que puede basarse en un golpe o choque. Si usted me dice que el sangrado se produce luego de 3 o 4 golpes, es posible, no lo puedo descartar. Si usted me dice que el sangrado se produce luego de 20 golpes, es posible, no lo puedo descartar. Lo que no puedo es confirmarle por una única fotografía que la misma sea el producto de uno o más de un golpe. No sé si soy claro. Sí, sí, perfecto. Bien, por ahora no hago más Gracias. preguntas. Sí, adelante, doctor. Muy bien. Doctor, habla el doctor Bacaro por la defensa. Mi consulta apunta a lo Doctor siguiente. Bacaro, buenos días. Buen día.
Usted manifestó que esa lesión o ese sangrado nasal podría ser producto de un golpe. Ahora, ¿ese sangrado nasal podría ser producto también de una rotura natural, digamos, que aumentó la presión sanguínea, por algún problema natural que se le haya producido un sangrado nasal ajeno, o sea, sin necesariamente una producción, un antecedente traumático o un golpe? En principio, un sangrado por la ruptura de una vena nasal se produce por un solo orificio. Aquí tengo por los dos. Necesitaría ruptura de venas de los dos orificios. Es prácticamente inhabitual, pero no puedo descartarlo, doctor. Gracias. Gracias, señor presidente. De vuelta. ¿Sobre esa Un fotografía? Yo sobre la misma fotografía, bien, pero perfecto. quería hacer una... ¿la misma? Sí, antes de pasar a otra radiografía, y me acopla ahí una pregunta que hizo uno de los defensores, el doctor Pugliese. Una aclaración. Usted mencionó entre los estudios que, a su entender, debió haberse hecho para profundizar sobre el origen de ese sangrado, mencionó, además de las placas, una rinoscopía. Si nos puede explicar brevemente en qué consiste la rinoscopía, y lo que me interesa saber es si es un mecanismo alternativo o complementario de las radiografías para averiguar el origen o la causa de esa hemorragia. ¿Me comprendió la pregunta? Sí, correcto. La rinoscopía es un mecanismo complementario porque es la visualización directa de la mucosa intranasal. Yo podría estar viendo con un aparato que se llama rinoscopio la apertura del orificio y ver en forma directa si la mucosa se encuentra lesionada, si esa lesión es por una fractura que se expone hacia el orificio, si esa lesión es por una perforación de la mucosa. Es la visualización directa, es complementaria. Entonces, ¿debió haberse hecho y no se hizo? ¿Resulta una omisión de la autopsia el no haber hecho esa rinoscopía? Frente a esa evidencia. Es una práctica, es de buena práctica realizar una rinoscopía frente a un individuo que ha fallecido y que presenta un sangrado nasal. En mi experiencia y en mi opinión, debería haberse realizado. Para mí, con esa diapositiva no tengo más preguntas. Sí. Sí, doctor, sí. De la Fiscalía, doctor. Teniendo en cuenta lo que le acaba de responder a la querella, esto hubiera sido, digo, por este tema de las buenas prácticas, ¿no? Y habiendo dictámenes médicos que tenemos en la causa, digamos, en algunos puntos contradictorios, le consulto si como médico autopsiante, no sé si se dice así, pero digo, lo refiero así, usted recibe además un antecedente, digo, según su experiencia, recibe un antecedente de que hay un traumatismo nasal. Ahí debió, digamos, según su experiencia, ¿debió focalizarse aún más todo este examen? Sí, por supuesto, y de hecho, tanto el doctor Rivera como la doctora Safino en el Hospital Cedrón justamente dicen que ingresa con epistaxis por traumatismo nasal. O sea, yo no sé ellos con quién tuvieron contacto para tener este antecedente o si hicieron alguna práctica mientras que era reanimado el señor Peloso Iturri para poder hacer esta afirmación. O sea, pero la epistaxis consta en la historia clínica hospitalaria, que es el sangrado por nariz. Gracias, doctor. Pugliese de nuevo. Le hago una consulta. Usted refirió que tenía sangrado por los dos orificios. ¿Cómo puede determinar eso? Sí. Se ve, es visual. Solamente se ve sangrado por por los dos orificios, solo por la fotografía, por supuesto, porque en el hospital describen epistaxis, tanto la doctora Safino como el doctor Rivera, pero no dicen si es por uno o por los dos orificios. Por la fotografía se ve sangre seca en ambos orificios. ¿Es posible que haya sido de uno solo de los orificios y se haya corrido la sangre? A mi entender, no resulta posible. No es posible. Está viniendo desde adentro la sangre, no de afuera hacia adentro. Pero esto es una apreciación de una imagen, justamente. Gracias. Y una última pregunta le hago. Otra vez, Nicolás García. ¿El sangrado de la nariz se puede producir también por el consumo de estupefacientes de manera natural?
¿Puede ser una reacción? Sí, es posible, doctor. ¿Y en qué casos puede ser eso? Es posible. ¿En qué casos? Sí. Por ejemplo, en la inhalación de cocaína. La inhalación de cocaína provoca vasoconstricción y vasodilatación, justamente a nivel nasal, que suele dar sangrado para quien lo está esnifeando o lo está inhalando. Es una posibilidad. Bien, bueno, gracias. El doctor Borda, de vuelta, doctor Cohen. Y en estos casos de cuando se esnifa cocaína, digamos, ¿también es habitual que haya sangrado bilateral? Si se esnifea por los dos orificios, sí. O sea, si se inhala por los dos orificios, sí. Debo aclararle que el estudio toxicológico no arrojó cocaína. Exacto, en este caso. Yo, si están todos de acuerdo, pasaría a la siguiente diapositiva. Yo ahí veo fotografía número 1. Doctor, ¿puede ser que sea la fotografía, me parece que es la número 11 esa? Puede ser un error de tipeo. Pero no es la 1, es la número 11, ¿puede ser, doctor Cohen? Podría ser, podría ser. No tengo los originales aquí conmigo para poder determinarlo. Yo sí. ¿La está viendo la foto, doctor? Sí. Allí dice 001, pero podría ser la número 11. Sí. Si ustedes tienen los originales pueden corroborarlo. Lo importante de esta fotografía y lo que está marcado son las excoriaciones que se observan en la región malar derecha, en la comisura labial del lado derecho, en la región mandibular derecha y en el cuello del lado derecho, que son excoriaciones, lesiones traumáticas, que son el producto de un roce, frote con deslizamiento y ruptura de las capas superficiales de la piel, y son lesiones vitales, producidas en vida. Sí, le informa al tribunal y a las partes, es la foto número 11, tengo los originales. Bien. Doctor Cohen, ¿es una lesión figurada, no figurada, para agregar información a lo que nos... No. Estas lesiones son no figuradas. Debo aclararles que cuando uno habla de lesiones figuradas, son aquellas lesiones que remedan en la piel el elemento que los produjo. Ejemplo, si yo sufro una patada o un pisotón, puede ocurrir que quede como figurado la suela del calzado o el taco del calzado. Si yo sufro una lesión con un elemento de tipo un palo, un hierro, puede quedar la forma del mismo, y eso es lo que da la figura del elemento productor. Aquí son excoriaciones, pero no del tipo figuradas. Yo no puedo, a través de ellas, determinar o inferir qué las pudo haber producido. Está bien. Doctor, la data de estas lesiones, no sé si todas son de la misma data, se pueden determinar si son recientes, no recientes, cada una de ellas. ¿Usted nos puede dar esa precisión? Resulta muy difícil darle precisiones, doctor, pero el hecho de que impresionen por la imagen ser apergaminadas, o sea, que se han desecado y que no han tenido fenómeno de reparación, le permite a uno decir que son lesiones de reciente data. Es muy difícil dar un tiempo exacto entre lo que es reciente data o larga data. Se pone en forma arbitraria y se dice que las lesiones de reciente data tienen menos de 24 horas de producidas. Estas tienen todas las características por no tener fenómeno de reparación o formación de costra o una desecación ya al punto de que las mismas sean reparadas, de poder decir que son de larga data. Ahora, para ello, para poder afirmarlo, deberían haber sido remitidas a estudio anatomopatológico, que allí sí se puede datar específicamente el tiempo de producción, y ninguna de las lesiones corporales fue remitida a anatomía patológica, o si lo fueron, no han sido informadas por el doctor Scuteri. Está bien, entonces, digo, según la apreciación y con el alcance que nos ha manifestado, según la apreciación que usted hace de esta fotografía, serían lesiones recientes, es decir, de menos de 24 horas, no más de 24 horas. ¿Le entendí? Son lesiones de reciente data según mi opinión pericial. Que serían menos de 24 horas. No menos más de 24 horas. Perdón. Si usted me dice, pueden ser 26 horas, por supuesto es posible. Recuerden que el tiempo en este caso es laxo, porque la muerte es un proceso y no un suceso. O sea, estamos dentro de las primeras 24 horas.
Podría extenderme un poco más, pero no mucho más allá de ello. Doctor, esas 24 horas, ¿cómo se cuentan? Digamos, desde el momento de la muerte o del momento que usted está autopsiando el cuerpo. No, siempre del momento de la muerte. Recuerden que los cadáveres no evolucionan. Y si yo lo que estoy buscando es la evolución de una lesión para ver si ha sido reparada o no, es desde el momento de la muerte. Entonces, ¿la autopsia ha sido realizada el día siguiente al fallecimiento? No, estoy hablando de 24 horas previas al fallecimiento. Bien, gracias. ¿Podemos avanzar? Sí, por mi parte sí. Adelante, doctor. Si quiere pasar a otra diapositiva, creo que hemos terminado con esta diapositiva. Esta es la fotografía 12. Es otra visión detallada prácticamente de las mismas lesiones, donde se observan un poco más las excoriaciones en el cuello, que siguiendo el mismo criterio anterior, tampoco son figuradas, son lesiones de reciente data y que pueden tener expresión lesionológica interna, pero que no hemos podido apreciar en fotografías ni han sido descritas internamente. Doctor, si no entendí mal, esto tendría que ver con la identificación de áreas de apergaminamiento dérmico. Si yo no entendí mal. Correcto. Esa descripción Correcto. está vinculada con el concepto perimortem, y si es así, si puede explicarnos qué significa el concepto perimortem. Sí, correcto. Teniendo en cuenta que la muerte es un proceso y no un suceso, se considera intervalo perimortem los momentos previos a la muerte o inmediatamente posteriores a la misma. Y nadie define estos momentos previos y posteriores como de 2, 3, 5 o minutos, sino que son momentos previos a la muerte. En esos momentos previos a la muerte, que hay autores que los llevan hasta 1 hora antes y otros hasta 1 hora después, permiten definir que la perimortalidad hace que las lesiones producidas en vida sufran un proceso de desecación, cuyas lesiones, sobre todo las excoriativas, se parezcan al pergamino. La piel, que suele ser lisa, tersa y suave, se vuelve dura, áspera y rígida, debido justamente a ese proceso de desecación y a la falta de fenómenos vitales para que se repare la lesión. Por eso fueron descritas como lesiones de tipo apergaminadas. Cuando uno habla de apergaminamiento, está hablando de lesión perimortal, previo al fallecimiento, durante el fallecimiento o posterior al fallecimiento. Y en alguna fotografía posterior lo van a ver, y es el caso típico donde uno puede determinar el momento en que se producen. Son las lesiones que se observan por cardioversión eléctrica en el tórax, que ya llegaremos a ellas, que se describen como lesiones apergaminadas y figuradas, porque representan el objeto que lo producen, que es justamente el cardiodesfibrilador. Rectangulares, en el momento en que lo están reanimando el individuo y que no hay fenómeno de reparación. Ya llegaremos seguramente a esas imágenes. Está claro. Perdón, ¿podría pedir agua? Porque con el aire acondicionado de frente, disculpe, que por ahí no corresponde, pero no tengo por personal favor, aquí para doctor. que me pueda alcanzar. Por favor, doctor. Agua y tengo el aire acondicionado Discúlpenos que me no está nos dimos pegando de cuenta. frente. Permiso, doctor, ahí voy a buscar el agua. Gracias, es muy amable. Continúe cuando usted considere, doctor, estoy a su disposición. Sí, yo, para terminar con esta foto, por lo menos por mi parte, entonces, para que quede claro, todas estas lesiones que usted identificó, digamos, o marcó en la diapositiva, en esta foto número 12, ¿tienen características de lesiones perimortem o hay alguna diferenciación que usted nos quiera hacer al respecto? Tienen características de lesiones perimortales. Yo no puedo decirle justo el tiempo de producción, pero son todas vitales y de producción contemporánea entre sí. ¿Qué significa? Que fueron producidas en los mismos tiempos. Claro. Lo que no puedo es acotarle a tantos minutos o tantas horas previas al fallecimiento. Son lesiones vitales y de producción contemporánea entre sí. Está claro, por mi parte nada más. Sí, doctor, yo le consulto, en base a la primera fotografía que vimos y esta,
teniendo en cuenta el último círculo, digamos, el primero de la derecha, que es la parte del cuello. Y le digo, y también referenciando, digo, para ubicarme con la foto, la primera foto que vimos, que hablamos de la nariz, pero está del cuello para arriba, digamos, vemos toda la cara. Esas esquimosis que se ven, escoriaciones o esquimosis, ¿abarcan la zona de la nuez? ¿Abarcan, perdón? La zona de la nuez, yo le digo la nuez. Sí. Están justamente en esa zona, que es justamente la zona cricotiroidea, donde aparece la prominencia conocida por todos como nuez de Adán. Sí, es correcto. Bien. Y puede, digamos, ¿esto con qué puede ser compatible? ¿Con qué es compatible? Sí, ¿con qué es algún compatible? fenómeno que ha provocado. Sí. Le consulto eso. Digo, estas lesiones que se ven en el cuello, ¿con qué pueden ser compatibles? El origen de las mismas. Con un mecanismo de golpe, choque o compresión justamente de la zona del cuello. No puede descartarse que haya sido un golpe, que haya sido el choque contra alguna superficie dura y roma, o la compresión del cuello del mismo frente a la toma, por ejemplo, con un brazo, con una mano, con algún elemento que comprima la misma, produzca fricción y roce y lesione la piel. Bien, gracias. Le pregunto algo. En el caso de, usted recién referenció como posibilidad el uso de las manos para que dejen esa marca. En el caso de una compresión con las manos en el cuello, ¿dejarían los dedos también marcas? No necesariamente, doctor. Solemos decir en tanatología que la presencia de signos confirma, pero la ausencia no descarta. Si en la fotografía se hubieran apreciado imágenes unguiales de uñas o imágenes de los dedos, lo hubiéramos descrito como tal. Aquí coincido con la doctora Kugler, que son excoriaciones, pero no figuradas. La marca de dedos o de uñas entraría dentro de las figuradas y no lo parecen. O sea, el hecho de que no estén presentes no invalida que el mecanismo haya sido justamente la sujeción del cuello con una mano, con un antebrazo, con un brazo. Sí, doctor Cohen, Juan Coto de vuelta. Le hago una consulta, yo no sé si esto lo anoté mal. Usted dijo que no sabían si estas lesiones en el cuello tenían expresión interna. ¿Fue así que usted señaló? Correcto, porque no se describe los planos musculares del cuello cuando se hace la apertura del mismo y no tenemos fotografías tomadas con criterio justamente el lesionológico de cuello para ver los planos superficiales y profundos del mismo. Por eso no puedo darle mayores apreciaciones porque no tengo justamente ni imagen visual que me permitan afirmar o descartar que haya infiltración hemorrágica del cuello y tampoco tengo la descripción del cuello. Lo único que dice la doctora es cuello con lesiones mencionadas y después describe que los órganos internos están sin alteraciones. Entonces no puedo afirmar más que lo que le he dicho. Lo externo nada más. Está bien. Gracias. El abogado Pugliese nuevamente. ¿Suele ser de práctica cuando hay traumatismos externos informarlos en la autopsia que también tienen su correspondencia interna? Sí, por supuesto. Si yo veo una lesión externa, debo informar si tiene lesión interna como expresión lesionológica. ¿Por qué? Porque hay lesiones que internamente no expresan lo que externamente se ve. Esto tiene que ver con cuestiones del elemento utilizado, la fuerza realizada, la resistencia de la piel, la energía con que fue provocada la lesión. Por eso siempre se considera de buena práctica describir si internamente una lesión externa tiene expresión. Bien, gracias. Y volviendo a la lesión del cuello, en la parte inferior se ven unos pequeños cortes. ¿Puede ser compatible con el uso de una baja o algún elemento cortante? No me da la impresión, doctor, porque de haber sido un arma blanca tendría que tener otro tipo de características. Yo veo lesiones escoriativas lineales
pero que no interesan la totalidad de la piel. Vuelvo a decirle, necesitaríamos ver mejores imágenes que esta. Con las que tengo no puedo ni afirmarle ni descartarle que se puedan tratar de lesiones de arma blanca. No puedo pericialmente darle sustento a que estos fueran el producto de lesiones de arma blanca. Dejarían ya, por supuesto, de ser excoriaciones para ser lesiones de tipo cortantes. Concreto un poco más la pregunta. ¿Puede ser que sean con una gilet de afeitar, por ejemplo, los pequeños cortes que tiene en el inferior? Una gilet de afeitar es un arma blanca. Si lo es, no puedo informarlo a través de estas imágenes fotográficas, ni tampoco de lo que la doctora Kugler expresó, porque ella en ningún momento habló tampoco de lesiones de arma blanca. No es posible con esta imagen afirmarlo, doctor. Muchas gracias. Doctor Cohen Grosso le habla. Mire, antes de avanzar, sí, le quería aclarar que si por cualquier motivo usted necesita interrumpir en algún momento su declaración, ya sea para ir al baño o por una cuestión de fatiga, no tiene más que pedírmelo, ¿sí? Le agradezco, doctor. Muchas gracias. No, muchas por gracias. favor. Por Continuamos. Sí, si a usted le parece, doctor Cohen, y no hay ninguna objeción, podríamos pasar a la próxima diapositiva que usted tiene preparada. A su disposición. Esta es la foto 30. Sí, esta imagen es complementaria de la que habíamos mostrado lateralmente, donde se veía la sangre por los dos orificios nasales. Obsérvese que aquí nuevamente se ve sangre seca por los dos orificios nasales, no por uno solo de ellos, y no podemos nuevamente descartar que la misma sea producto de algún traumatismo que pudiera haber recibido en vida el fallecido. Es solamente complementaria de la anterior. Está bien. Por mi parte, para la población penitenciaria no hay nada más que preguntar. Si no hay objeción, pasamos a la diapositiva siguiente. Sí, adelante. Bien. En esta fotografía, foto 13. Lo que se observa y ha sido descrito por la doctora Kugler son una lesión frontal media y una frontal derecha, que son de tipo excoriativas. Estas lesiones obedecen a un mecanismo de golpe o choque con o contra una superficie o elemento duro y romo, que pueden tener o no expresión lesionológica interna. Para el caso que nos ocupa, cuando fue rebatido el cuero cabelludo, para continuar con el tiempo craneal, se observa en el cuero cabelludo infiltración hemorrágica de la zona, que no está descrito por la doctora Mariela Kugler, pero coincide con estas zonas. Así que tienen relevancia externa e interna. En cuanto a la data de producción de las mismas, también son de producción contemporánea entre sí, son de tipo perimortales, o sea, son realizadas en vida del individuo. ¿Por qué decimos golpe o choque? Porque el golpe es el individuo que recibe el golpe y choque es el propio individuo que con una fuerza propia se aproxima a la superficie dura y roma. Entonces, no podemos determinar mediante una fotografía si hay algún elemento que se lo produjo o él ha sido el que ha chocado contra el suelo, contra una pared, contra un elemento, no ha sido figurado ni ha dejado una marca que pueda identificar el elemento productor. Para eso, esta fotografía es lo que hemos resaltado en los círculos negros punteados, las dos lesiones. Está claro, doctor. Una aclaración que tiene que ver con lo que le preguntó el doctor Pugliese en la diapositiva anterior. Por lo que nos dijo al comienzo de la explicación de esta diapositiva, usted lo que señaló, si yo no lo entendí mal, es que en la autopsia, en el protocolo de autopsia que realizó la doctora Kugler, no se hizo la correlación entre estas lesiones externas y las manifestaciones internas de las lesiones. ¿Eso fue lo que yo entendí? ¿Entendí bien? Exactamente. No se hizo eso. Cuando se describe el cuero cabelludo, internamente no se describe ningún tipo de lesión que se ve en las fotografías. Por eso las fotografías suelen ser complementarias y sí las fotografías han sido tomadas con criterio lesionológico. Se han tomado fotografías de las lesiones externas, de las lesiones internas, pero no han sido descritas las lesiones internas, que nosotros observamos y hemos resaltado al momento de dar nuestra opinión pericial. Está claro. Por mi parte,
Creo que nada más con esta fotografía, no sé si... Doctor Vaccaro, le quiero hacer una consulta. Teniendo en cuenta que en el momento en que se realiza esta autopsia, el material fotográfico, el médico tiene acceso al material fotográfico con posterioridad a la realización, la realización de la autopsia. Esta descripción complementaria, o sea, de las lesiones, ¿podría haber sido realizada en momentos de realizar el informe final de la autopsia, ya cuando el médico dispusiera de todo el material y de todos los estudios complementarios de autopsia? Sí, doctor, no puedo descartarlo ello, pero debo aclararle que es de buena práctica, cuando se toman fotografías, quien ordena la toma fotográfica es el médico autopsiante. Entonces, la fotografía no la toma el fotógrafo porque él considera que debe tomarla. Yo solicito cuál es el área que quiero que se fotografíe. ¿Para qué? Para confirmar o complementar lo que he visto en la autopsia, para dejarlo plasmado justamente en una imagen. O sea que yo debo interpretar que esta toma fotográfica fue solicitada por el médico autopsiante, en este caso la doctora Kugler, por una lesión que es descripta parcialmente, porque se describe externamente, y después en la fotografía interna no tiene su correlativo en la descripción. Pero sí puede, a su pregunta, doctor, ser informada a posterioridad. Una consulta más. Cuando usted habla de correlato interno de la lesión, ¿este correlato interno que usted halló es intracraneal o extracraneal? Todos, doctor. O sea, desde la piel hacia adentro, si hay planos musculares, con el músculo. Luego el hueso e internamente con los órganos internos. Para el caso del cráneo, con las meninges y la masa encefálica. Uno debe correlacionar todo. Por eso justamente es el mecanismo de golpe o choque con o contra, y es justamente la definición de trauma. El daño que se produce por una energía de tipo mecánica, física, química, que es la definición justamente de trauma, o la deprivación de calor u oxígeno sobre un área determinada. Por eso el correlato tiene que ser desde afuera hacia adentro, todas las estructuras. Claro, pero me refiero, en este caso específico, en las fotos que usted vio, ¿usted observó correlación con las fotos, o sea, con cuál de todas estas partes usted vio correlación? Cuando muestren la fotografía donde se ve el cuero cabelludo rebatido, estas áreas están marcadas internamente. Gracias. Va a ser mucho más explicativo cuando avancemos en la fotografía. Bueno, gracias, doctor. Para la Procuración Penitenciaria, si el Tribunal autoriza, podemos pasar a la próxima diapositiva. Doctor, ya le dije, hay una autorización genérica porque si no se va a entorpecer mucho el procedimiento. Foto 31. No sé, doctor Cohen, ¿qué es lo que considera relevante del punto Esta de vista? fotografía vuelve a ser complementaria de la fotografía por donde sale sangre en nariz y está marcado además la comisura labial derecha, donde también es complementaria de una excoriación que ya fuera descrita oportunamente en la segunda y tercera imagen del PowerPoint. Solamente es para mostrar eso, son complementarias. Y nuevamente para decirle que estas fotografías son tomadas o han sido pedidas con criterio lesionológico. O sea, se están mostrando lesiones de la cara, como es la comisura labial, y de la nariz, como es el sangrado. Perdón, hay Complementarias de fotografías anteriores. una aclaración, doctor Cohen. Lo que usted marca con el círculo en el labio, ¿es una lesión a su entender? Excoriativa, sí. Es una lesión. ¿Usted recuerda haber visto descrita esa lesión excoriativa del labio en la autopsia de la doctora Kugler? No, no está descrita. No está, es una omisión de la autopsia, ¿nos está diciendo eso? Exactamente. Y le hago otra, digo, lo mismo entonces, ¿esta lesión en el labio tiene también características de lesión perimorte en esta excoriación? Exactamente, sí, porque es la misma lesión que ya he descrito y que está marcada en las otras fotografías. Son todas de producción contemporánea entre sí. No recordaba la del labio, perdón, discúlpeme. Le hago una pregunta, no está marcado con el círculo, pero yo alcanzo a ver en la fotografía, en el fondo de la boca, una coloración roja un poco más intensa.
¿Eso tiene que ver con sangre? ¿Yo estoy viendo mal? ¿Usted ve otra cosa? ¿Nos podría esclarecer, digamos, con su mirada experta? Sí, es compatible con sangre. Es compatible con sangre. Eso, digamos, ¿usted está en condiciones con esa imagen de decirnos si eso puede tener que ver con la hemorragia nasal que nos describió antes, con la lesión del labio, con una lesión interna en la boca? No, fisiológicamente, pues ya no estaría hablando anatomopatológicamente, un sangrado externo de la vía aérea superior, parte de la sangre puede también ser tragada y esto ser expresión, pero no puedo afirmarlo solo por una fotografía. La sangre puede venir desde abajo, o sea, de la vía aérea inferior, o desde arriba de la nariz y ser tragada. Es por alguna de las dos vías que la sangre que se observa en el fondo de la cavidad oral se encuentre allí. Pero por la fotografía no puedo afirmar cuál de los dos caminos ha seguido la sangre que allí se observa en la imagen. Doctor Cohen, ¿usted recuerda si esa sangre que se observa dentro de la boca de Peloso Iturri fue descrita y analizada en la autopsia de la doctora Kugler? No, yo recuerdo solamente que la doctora describe sangre por nariz. No recuerdo que haya dicho sangre por boca. Puede ser que figure en el protocolo de autopsia, pero no lo tengo en claro en este momento. No es lo que usted recuerde. No lo recuerdo. Por mi parte, ninguna otra pregunta sobre esta foto. No sé si usted quería aclarar algo más. Sí, doctor Cohen, Juan Coto, uno de los defensores de vuelta. Le hago una consulta. ¿Esa imagen que usted está viendo ahí se tomó con posterioridad o previamente al lavado del cuerpo? Lo desconozco, doctor. No puedo saber si es previo o posterior al lavado. Desconoces. ¿Usted vio alguna otra foto similar a esa dentro de las fotos que hay en la autopsia? ¿Usted me está refiriendo a la excoriación de la comisura labial o a la sangre dentro de la boca? No, a la cara del señor Peloso yo advierto que en las mejillas tiene sangre, creo que usted coincidirá conmigo, esto es así. En las mejillas, cerca de la ceja, hay presencias de sangre, esto es así. Lo que tiene es sangre y escoriaciones. Está bien. ¿Usted tiene alguna constancia que el cuerpo haya sido lavado durante la autopsia? No figura en ningún lugar. Es de práctica lavar el cuerpo para poder justamente describir lesiones. Pero en ningún lado dice que el cuerpo ha sido lavado. Exactamente. Esa fotografía es la 31. Le hago una consulta. ¿Usted vio la fotografía que está individualizada con el número 35? Si me la muestran, o sea, digo, he visto todas las que me remitieron. No sé a qué se refiere en particular, doctor. Si me puede aclarar. No, por eso, si es necesario yo la tengo por supuesto. Y no sé si se la paso al tribunal. Es una imagen similar con... Esa es la 35, pero no sé cómo se encuentra. Tiene que estar digitalizada. Está en el archivo. ¿Esa, doctor? Sí. Sí. Doctor, ¿usted puede ver la fotografía que se está exhibiendo en la pantalla? A ver, ahí que la acercan, si le pueden dar foco. Sí, la estoy observando. Sí, la observa. Es una foto del rostro ¿Sí? del señor Peloso, ¿esto es correcto? ¿Sí? ¿Usted advierte alguna diferencia entre la anterior y esta, más allá de las manos de la persona que intervino? A ver, ahí está cerca. Ahí se ve. La escoriación de la comisura labial derecha está mucho menos marcada, así que es posible que por encima de ella hubiera sangre y en esta el cuerpo sí está lavado. Obsérvese que por las fosas nasales ya no se observa sangre que salga, así que en comparación una con la otra podría decirle que es más factible que este esté lavado el cuerpo y la anterior no. Está bien. Bueno, le agradezco, doctor. Por favor. Avanzamos.
La próxima diapositiva, doctor. No sé, usted... Bueno, quiere... sí. Descríbanos las lesiones. Les comento, es el mismo criterio. Esta imagen lo que muestra es en el lóbulo del pabellón auricular una excoriación con las mismas características. Es vital, de producción contemporánea con las anteriores. Si se observan, van a ver que la región malar izquierda muestra la lesión escoriativa de similares características, con mismo mecanismo de producción, golpe o choque, cono contra una superficie dura y roma, con fenómeno de deslizamiento, roce y lesión en las primeras capas superficiales de la piel. No impresiona tener fenómenos reparativos, no se ve costra, así que son previas al fallecimiento. No tienen mayor injerencia respecto de establecer si esta lesión puede ser causal de fallecimiento, pero sí de mecanismo traumático lesivo. Perdón, es una lesión traumática. ¿Son de características perimortem también estas lesiones? A su entender. Tiene todas las características de ser perimortal, sí, sí. Está bien. No hay fenómeno de reparación e impresión a cera pergaminada. Está bien, para la Procuración Penitenciaria no tenemos más preguntas. Si no hay objeción, podríamos pasar a la siguiente fotografía. Es otra imagen que tomaron durante la autopsia, donde desde otro ángulo se vuelve a ver lo mismo. La lesión en la región malar izquierda y en el lóbulo de la oreja izquierda. Similares características. Está bien. Para nosotros podía pasar a otra diapositiva si no hay objeción. Está bien. Otra visión, sí, perdón. Foto 50, sí. Es otra visión de las dos lesiones que habían sido descritas sobre la región frontal media y la región frontal derecha, que es lo que yo le comenté a uno de justamente los abogados interrogantes, que cuando veamos la imagen del cuero cabelludo rebatido, van a tener su expresión lesionológica interna. Esta, si no me está equivoco, tomada de frente. ¿había sido caracterizada por usted como lesión reciente? Da toda la impresión de ser una excoriación justamente reciente. Está bien. Yo no tengo más preguntas. Si no hay objeción, pasamos a la próxima. Foto 51. Nuevamente, la lesión justamente frontal, donde se observa además la pérdida de las primeras capas de la piel, por eso tiene esa imagen justamente excoriativa, y donde se observa que no hay un fenómeno de reparación, no tiene costra. Cuando veamos imágenes con fenómenos reparativos, rápidamente van a poder diferenciar justamente lo que está reparado y es antiguo de lo que es reciente. Mismo mecanismo de producción, misma ubicación, y van a ver cuando arrebatamos el cuero cabelludo la expresión lesionológica interna que esta lesión en piel ha dejado. Es una lesión también reciente, nos dice. Reciente, sí, sí. Está bien. Nosotros no tenemos más preguntas. También, si no hay... doctor, adelante, por favor. Una consulta. Usted manifiesta que esta lesión no tiene costra. Costra. Sí, ¿se pudo haber perdido esa costra en oportunidad del lavado? Si se pudo haber perdido, sí. Puede ser, es posible, pero no hay fenómeno de reparación por debajo de ella. O sea, no solamente la costra es lo que habla de antigüedad. Por supuesto, para poder afirmar esto, habría que haber mandado la lesión a anatomía patológica para que nos dataran justamente la data específica de la misma. Pero, doctora, su pregunta, no puedo descartar que de haber tenido una costra, la misma se haya desprendido con el lavado. Gracias, doctor. Continuamos, doctor. Nuevamente es una toma con mayor aproximación que realizaron durante la autopsia de la región malar derecha, y obsérvese nuevamente lo que sería la comisura labial derecha, donde se observa la escoriación. Son escoriaciones con mismas características, mismos criterios, y aquí los fenómenos son los mismos. Choque o golpe de producción, cono contra, superficie dura y roma,
fenómeno de deslizamiento, frote y pérdida de las capas superficiales de la piel, similares a las ya descritas. Está bien, no tengo nada para preguntar. Entiendo que está todo para nosotros aclarado. No sé si hay alguna otra parte. Pasaríamos a la siguiente. Aquí vuelve a observarse, en esta imagen, en otra toma, las lesiones en la región malar, en la comisura labial y las lesiones del cuello, que ya habían sido descritas, que son de tipo excoriativo. No hay mucho más como para poder ampliarle, sino que es otra toma de la misma lesionología ya descrita. Está bien, por nuestra parte no tenemos... Sí, doctor, discúlpeme, no me voy a meter en la selección de fotos, pero tratemos de... porque estamos mostrando fotos de las mismas lesiones desde diferentes... ¿A mí me dice? Sí. Ah, pero yo no seleccioné las fotos. ¿Quién selecciona las fotos? Es un diapositivas que hizo el cuerpo médico forense, no, yo no las seleccioné. Perfecto. No, yo digo para preguntar... Perdón. Por eso, yo estoy... Sí, sí, doctor, lo escucho. Sí, yo lo que hice fue, de la totalidad de fotos que nos enviaron, las hemos justamente clasificado por cabeza y cuello, tórax, abdomen y miembros, todas las fotos que muestran lesiones. Perfecto. Pusimos todas para que las partes no dijeran por qué unas sí y otras no. Hemos puesto todas las fotos donde se observan lesiones. Queda a criterio, por supuesto, de las partes y del tribunal, por supuesto, que me pidan aclaraciones de las mismas. Lo entiendo perfectamente, a su disposición, doctor. con Sí. todas las fotografías que fueron enviadas. La idea entonces es avanzar, porque vemos que estamos Muy viendo, bien. Entiendo su Claro, correcta claro. apreciación, doctor, de mandar todas las fotos para evitar Exacto. suspicacias. Evidentemente, Exactamente. lo que tratamos de hacer entonces es de avanzar un poco más rápido, porque estamos viendo muchas fotos repetidas de las mismas lesiones. Discúlpeme, doctor. No, estoy de acuerdo. Pensé que- Correcto. Yo por eso en algunas diapositivas ni siquiera hice preguntas. Perfecto, Por eso perfecto. mismo. No sé si están de acuerdo las partes, pero Seguimos con eso. Listo. Sí, no, pasamos. avancemos. Lo mismo. Estas son las mismas. Sí, yo no tengo Lo acá mismo. preguntas. Foto Ya agotamos 44 ahí. no tengo preguntas. ¿Avanzamos? Sí. Sí, yo acá, esta es la 35. Yo acá sí, a ver. Esta es otra foto que describe en forma más completa, a mi entender, digamos, el cuello. Yo acá le voy a... Porque habíamos visto, corríjame si me equivoco, el cuello, pero desde una foto lateral. Esta es una foto de frente. Las lesiones que se ven en esta foto de frente, en el cuello, ¿son compatibles con lo que nos describió en la foto lateral? Usted, digamos, que podían deberse a un mecanismo de compresión o fricción manual. Esa es la precisión que le pido. Exactamente, son escoriaciones. De hecho, recién me acaban de mostrar desde el tribunal esta misma foto para que yo describiera si tenía sangre o había sido lavado el cuerpo. Esta es la foto que muestra el cuerpo de frente, lavado, sin sangre, y se observan las escoriaciones. Sí, es el mismo criterio, doctor. La precisión que ahora yo con esta foto, bueno, que complementa la anterior, digo, esta fricción, esta posible fricción manual en el cuello, ¿tiene idoneidad para producir un cuadro de asfixia, a su entender? Solo por la fotografía no podría decírselo. Debería haber la expresión lesionológica interna y la anatomía patológica, que no me quiero adelantar porque sé que está citada de cara a la doctora Dadario, pero tuvimos el informe que realizó ella de anatomía patológica donde hay un patrón asfíctico. El patrón asfíctico puede deberse a lesiones del cuello o a lesiones torácicas que en las fotografías se ven. No puedo descartar que estas lesiones externas sean la expresión de una compresión del cuello que generan un fenómeno asfíctico. Concretamente, doctor Cohen, le pregunto, en relación a lo que vemos en esta foto, y si algún hallazgo de los exámenes histopatológicos realizados en esta causa, tanto por el doctor Scuteri como por la doctora Dadario, si alguno de estos hallazgos histopatológicos resultan compatibles con la existencia de un cuadro de asfixia o hipoxia en la víctima. Sí, correcto. El doctor Scuteri no estudió, por lo menos, el patrón asfíctico pulmonar
porque no figura por lo menos en el informe que nos fue remitido. La doctora Dadario realizó ese estudio y tiene un patrón asfíctico pulmonar y además un patrón de hipoxia-anoxia cerebral, compatibles con un cuadro de asfixia. Entonces, de vuelta, yendo a estas fotos y lo que nos explicó antes con relación a las lesiones en el cuello, ¿puede existir una vinculación entre estas lesiones lineales en el cuello y los hallazgos de la doctora Dadario en sus estudios, sobre todo a nivel pulmonar? Sí, por supuesto, no puedo descartarlo. Está bien. Para nosotros... Yo sí. Sí. Doctor Cohen, de la Fiscalía, de nuevo. Usted habla de un patrón asfíctico, digamos, que yo le pregunto qué es, y habla del cuello, pero también habla del tórax, de hallazgos en el tórax que podrían dar idea también de, yo se lo digo de la manera que lo interpreto, de indicios de que pudo haber asfixia. Sí, por supuesto, doctor. Cuando avancemos en las fotografías y lleguemos a las torácicas, van a haber lesiones externas e internas del tórax que pueden haber generado una compresión del tórax y un cuadro asfíctico. Y al referirme del patrón asfíctico pulmonar, lo va a describir mejor la doctora Dadario, pero suele pedirse, es de práctica y está recomendado por todos los protocolos internacionales, justamente, en este caso el que nos referimos, el de Minnesota, en búsqueda de patrones asfícticos, a lo que se llama la sobredistensión alveolar, con áreas de atelectasia, hemorragia pulmonar, con áreas de sobredistensión y ruptura de tabiques alveolares. El doctor Scuteri no describe nada de todo esto. La doctora Dadario hace la descripción porque lo ha encontrado justamente en la microscopía. Así que sí, son compatibles. Bien, y entonces ahora algo más para que lo entendamos los legos. Yo me imagino una asfixia, digamos, así de manera, cuando a alguien lo toman por el cuello. En una persona de las características físicas de Peloso y Turri, ¿cómo debía haber sido para que el patrón de asfixia comience con el tórax o esté radicado en el tórax? No sé si lo estoy preguntando, que usted lo entienda. ¿Cómo imagina una situación de asfixia en una persona de estas características físicas a partir del tórax? ¿Cómo me asfixio si a partir del tórax? Esto es lo que le pregunto. La compresión de la caja torácica y la incapacidad ventilatoria, producto justamente de una presión sobre la misma, hace que un individuo no pueda respirar. ¿De qué forma? Si lo tengo comprimido contra algo, si un cuerpo se le tira encima, son múltiples los mecanismos por los cuales justamente un proceso mecánico impide la ventilación. Eso sería a nivel torácico. Y a nivel del cuello lo que yo necesito es la obstrucción de la vía aérea. Externamente, esto se produce por un cuadro de tipo compresivo, ya sea manual, con algún elemento, contra alguna superficie dura y roma. Los mecanismos son múltiples que pudieron haber sido ejercidos para poder decir que el patrón asfíctico hallado sea el idóneo para producir la muerte. Y esto tiene que ver también, digo, en este patrón, que ahora lo entiendo, ¿la lesión en la nariz también pudo haber colaborado con esto? Podría haber colaborado, no lo descarto, porque justamente la salida de sangre por nariz, la epistaxis, que describen la doctora Zafini Rivera, justamente lo que hace es obstruir parcialmente el conducto por donde debe ingresar y salir, o sea, producirse el intercambio aéreo. O sea, contribuyen justamente con las causales de producción de asfixia. Bien. No lo descarto. Bien, gracias. Sí, doctor Cohen, de vuelta, la Procuración Penitenciaria. Una precisión. Estos mecanismos que describe como posibles originadores del cuadro de asfixia, es decir, la compresión del cuello y la compresión torácica que genera sofocación, ¿son hipótesis complementarias o alternativas? ¿Me entiende? ¿Se pueden dar las dos juntas o fue una u otra? Correcto. Recuerden que nosotros estamos haciendo justamente nuestro informe a punto de partida de las fotografías y el informe de autopsia. No puedo darle con la precisión exacta de si se produjo por una o por la otra. Sí puedo decirle que ambas son idóneas para producir un cuadro asfíctico en forma conjunta o por separado. O sea, que de haberse producido una compresión torácica, solamente pueden producir un cuadro asfíctico, sí, por supuesto.
de haberse producido una obstrucción de la vía aérea por mecanismo obstructivo externo, también puede ser. Y las dos juntas también pueden darse. Así que no descarto ninguna de las hipótesis. Está claro, profe. Y, doctor, ¿qué repercusión tiene esta situación que usted nos describe, que termina, digamos, que puede terminar en una asfixia a nivel cerebral? ¿Hay alguna repercusión que nos pueda indicar que esto ocurrió? Sí, a nivel cerebral, el edema cerebral, que es la acumulación de líquidos, tiene que ver con la hipoxia cerebral. La doctora D'Addario describe con los preparados remitidos desde el tribunal que el cerebro presenta fenómenos de anoxia, hipoxia cerebral. O sea, el cerebro estuvo carente de oxigenación. Y esto justamente es la expresión lesionológica a nivel cerebral de un cuadro justamente de asfixia. La anoxia, hipoxia cerebral. Esto está determinado microscópicamente por la anatomía patológica. Bien. Sí. El doctor Vaccaro por la defensa. La consulta mía es la siguiente. Si usted manifiesta que las escoriaciones en el cuello serían producto de una maniobra de sujeción o de algún tipo de presión que habría producido una interrupción en la posibilidad de respirar, ¿estas lesiones no deberían presentar hematomas? Correcto, no necesariamente, doctor, porque la compresión del cuello que se ve no está provocada por un lazo, está provocada seguramente por algún elemento blando, como puede ser un antebrazo, la mano, y esto no es que sea así, es una elucubración, es un diagnóstico posible frente a lo que uno observa en la fotografía. Deberíamos tener la correlación interna, que no la tenemos ni ha sido descripta. Para tener un hematoma externo, debería correlacionarse con algún sangrado también interno, que desconocemos si existió porque no ha sido descrito, o con alguna lesión de la vía aérea superior interna, que se describe por la doctora Kugler sin alteraciones. Así que no puedo confirmarle a su pregunta que siempre deba tener la compresión externa expresión de un hematoma. Y otra consulta, en relación a la falta de oxígeno en el cerebro, solamente esta falta de oxígeno que se detectó en el cerebro, ¿solamente puede provenir de la asfixia o podría provenir de otros procesos fisiológicos, como por ejemplo de un paro cardíaco? Correcto, doctor. Sí, la multiplicidad de fenómenos cerebrales hipóxicos anóxicos son varios, son múltiples. Un paro cardiorrespiratorio también lo puede provocar, por supuesto, claro. Gracias, doctor. Si estamos de acuerdo, podemos pasar a la siguiente diapositiva, doctor. Es la foto 30. Otra vista justamente anterior de las mismas lesiones del cuello. Sí, avancemos. Podemos avanzar. Ahí estamos. Bien, aquí tenemos lesiones en el cuero cabelludo que tienen expresión lesionológica interna. Nuevamente, cuando abramos el cuero cabelludo y veamos la fotografía de la apertura, van a ver la lesión lesionológica interna. Lo que yo no puedo explicar con esto es si esto es a lo que refiere la doctora Kugler como looping, que ella describe looping de 1 centímetro de diámetro máximo. Looping o lupia o lipoma es una acumulación de grasa en el cuero cabelludo. Pero la doctora Safino y el doctor Rivera describen como hematoma en un traumatismo encefalocraniano. Entonces, lo marcamos porque pueden ser cualquiera de las dos cosas. Cuando se abre el cuero cabelludo, la expresión lesionológica interna es la infiltración hemorrágica de los planos profundos del cuero cabelludo con una coloración que van a ver que es azulada, que es producto de la infiltración hemorrágica, lo que nos permite decir que es sangre producto de un hematoma a nivel justamente del cuero cabelludo en la región interparietal.
Entonces, a ver si entiendo bien, doctor Cohen. En función de lo que ustedes ven luego en el examen interno, a partir de las fotos, obviamente, ¿ustedes descartan que eso sea un looping? ¿O estoy equivocado? ¿Entendí mal? Si esto fue descrito como un looping, debo decirle que no lo es, porque es una lesión traumática. Y el looping no es una lesión traumática. Looping, lupia o lipoma. Son 3 sinónimos. Está bien. No lo es. Y dada su determinación de que eso sería una lesión traumática, ¿nos podría también dar la precisión de mecanismo de producción, si es figurada, no figurada y la data de esa lesión? Si es que usted está en condiciones. No es figurado esta lesión. El mecanismo es el golpe o choque con o contra una superficie dura y roma. Y cuando vean la apertura del cuero cabelludo, van a ver que el color es azulado, o sea que es de reciente data. No puedo ampliar mucho más que ello, porque el color azulado puede estar dentro de los primeros días de producción. Sí, doctor, dos consultas le quiero hacer. Usted dice que la doctora Safino, corríjame, porque no le quiero entender, Sí. dijo que esto era un hematoma encéfalo-craneano. ¿Eso es lo que le entendí? No, lo que dijeron es que cuando ingresó el paciente observaron en esta zona un hematoma, que es coincidente con lo que muestra aquí la fotografía y que cuando se abra se va a ver por la parte interna. Está bien. Que es coincidente con ello. Bien, y esto entonces usted no tiene correlación con lo que dijo la doctora Kugler. Digo, la doctora Kugler no dijo esto en la autopsia. La doctora Kugler no describe la lesionología interna de esta lesión, que la van a poder observar cuando se vea la imagen del cuero cabelludo abierto, la infiltración hemorrágica que se ve en la fotografía a simple vista y está marcada. No está descrita por la doctora Kugler. Bien, y lo otro que no tiene nada que ver, pero por una cuestión de comprensión de todo lo que nos está diciendo. Cuando usted habla de lesiones figuradas o no figuradas, ¿esto es en la jerga, digamos, médica, esto perteneciente al argot o a la jerga de ustedes? Digamos, yo le digo figurado y usted entiende perfectamente e inmediatamente. Sí, es un término médico legal. Que aparte es utilizado en este tipo de situaciones, de autopsias y demás. Claro. Todo Digamos, un término traumatismo. conocido como si nosotros dijéramos recurso de casación, quiero decir. Exactamente, médicamente es un término médico legal utilizado. O sea, lo figurado o lo no figurado de una lesión. Bien. ¿Podemos avanzar sin objeción? Perdón. Sí, doctor, Juan Coto nuevamente. Le hago una consulta. Usted, cuando el doctor Borda le preguntó sobre la data de esa lesión, dijo que por la incisión que se hace después y sacar el cuero cabelludo, ve un color azulado, y usted afirmó, dígame si esto es correcto, usted afirmó que esa lesión puede estar dentro de los primeros días de producción. ¿Es así lo que usted afirmó? Es correcto. Esta es la pregunta, ¿cuánto abarcaría ese periodo de los primeros días de producción? Vuelvo a decirle, doctor, desde el momento previo al fallecimiento, porque es vital, hasta lo que decimos lesiones recientes, las primeras 24 horas, pero no puedo ser taxativo y si me dice, ¿puede tener 2 días? Claro que puede tenerlo también. No puedo ser taxativo y decirle 24 y no 36, porque la muerte es un proceso. Está bien, le agradezco. Sí, Otra visión de la misma, sí. ¿Es el Otra mismo, imagen que muestra. ¿Es la misma imagen? Es la o? misma lesión vista, la misma imagen vista desde Segundito, otro doctor, ángulo. le acabo de preguntar. Perdón, se me pasó. Lo molesto de vuelta. Recién el doctor Palazani le preguntaba sobre el argot o el léxico propio de su profesión. ¿Hay alguna otra forma de llamar a las lesiones figuradas y no figuradas? ¿Alguna otra terminología distinta aparte de esa? Que yo sepa, no. Cuando uno ve algo que tiene la forma que remedia el elemento productor, se habla de figurado. No, doctor, no conozco otra forma. Bien. Si la foto que estamos viendo describe el mismo hallazgo de medicina legal que ya nos describió, yo no tengo más preguntas. Y podríamos pasar a la siguiente. Bueno,
Acá veo que hay... Antes de comenzar con el examen interno, por lo que veo, ¿podemos hacer un cuarto intermedio? Estoy de acuerdo. De 15 minutos. Doctor Cohen, vamos a interrumpir su declaración unos 15 minutos. Sí, ¿cómo no? Porque acá ¿Cómo hay muchas personas y hay necesidades lógicas. En 15 minutos Yo estoy a continuamos. su disposición, doctor. Gracias, doctor. Muy Muchísimas bien. gracias. En 15 A minutos usted, continuamos. a usted. Bien.